Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 17 de mayo, nos acompaña Lisbeth María Taborda Lopera. Ella es ser humano, enfermera, hipnoterapeuta, estudiante de medicina sintética y ciudadana digital, con el tema Reflexiones sobre el cuidado en el contexto de la virtualidad. Les cuento que esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Si alguna persona tiene algún comentario o alguna pregunta, puede hacerlo por medio del chat habilitado y al final de la sección podemos realizar las preguntas. Igualmente, esta presentación y esta conferencia queda grabada y después difundida por nuestros medios universitarios y las personas que la pueden ver también pueden realizar sus preguntas y obviamente se la haremos llegar a nuestra expositora. Bienvenida nuestra querida Albert y tiene nuestra atención. Bienvenida. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por la invitación y me alegra pues estar aquí compartiendo con ustedes este tema que de alguna manera yo creo que nos compete a todos, no únicamente a los enfermeros y enfermeras, sino también a todos los seres humanos en general, pero de una manera especial a los profesionales de la salud. Y quiero empezar primero conversando un poco sobre la presentación, porque puede ser como bastante curioso, incluso para algunos eh, puede resultar absurdo o curioso que me presente como un ser humano, pero considero que es muy importante porque parte de lo que vamos a compartir aquí, a reflexionar, eh, es cómo nosotros tenemos esa concepción de nosotros mismos como seres humanos coexistiendo en este planeta, en unos entornos que generan un impacto pues también sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Pero es importante partir de esto porque a veces nos perdemos un poco en el título, en el cargo, y son cuestiones que nos hacen olvidar quizá que en esta condición de seres humanos es donde todos compartimos unas similitudes, unas diferencias, unas individualidades, pero también unas condiciones de vida que de alguna manera nos impactan. Y a veces esas separaciones que empezamos a tener desde lo que creemos que somos, nos generan como unas diferencias o un pensamiento en el que creemos que hay cosas que a uno como que no le afectan o que no tienen que ver con nosotros, cuando en realidad todo lo que está aconteciendo en el contexto de ser humanos tiene que ver con nosotros. Y eso tiene que ver además con la tierra, con el medio ambiente, con la vida en general. Entonces, por eso de pronto llamaba la atención y alguien me preguntaba, porque en otros espacios pues siempre me presento de esta manera, me dicen, pues, ¿cómo así? Es obvio. ¿Por qué decir eso? Pero a veces pareciera que no es tan obvio. Pareciera que desde el lenguaje y desde el discurso eh, lo supiéramos, pero desde el accionar no se evidencia de una manera tan obvia. Entonces, por eso parto desde ahí, porque desde ahí va la reflexión a la que quiero llegar y a la pregunta final que quiero que todos nos hagamos y que pues construyamos, porque finalmente el conocimiento no es algo que una u otra persona tiene, sino que es algo a lo que todos podemos acceder y que cuando conjuntamente lo construimos, pues generamos cosas más interesantes. Y quiero hablar de reflexiones precisamente porque no estamos impartiendo aquí pues como una clase ni estableciendo una teoría, sino que mi invitación es a que nos pensemos algunos contextos de cómo impactan nuestra vida, nuestra salud desde adentro
y que de esa manera nos pensemos entonces la virtualidad también cómo entra a jugar un papel importante dentro de todo esto. De manera que voy a empezar conversando un poco. Ahí, para ustedes pasó la diapositiva. Creo que no está pasando, ¿cierto? Acá no pasó. Ahí, listo. Y este cuadrito, esta barra, creo que... ¿Ahí ven bien o está cubierta? Está cubierta también con el recuadro. La barra, ¿cierto? Vamos a ver si acá de pronto mejora. ¿Cómo lo quitara? Y ahí ya pueden ver mejor o no. Sigue cubriendo la parte superior. Ok. Ensaya dándole escape y otra vez abre la presentación con F5. No, creo que lo que voy a hacer es eso que me dices, pero además creo que debo quitar esta. Ok. Bueno, me disculpan ahí, pues que nos toca dejar de compartir y volver a compartir. Lisbeth, En si el quiere panel le es que das stop a la grabación. yo quería quedar viéndolos, pero bueno, ahí ya. Ahí, ya abrió PowerPoint. Ok, Todavía se ve un poco pequeño. listo, vamos a ampliarlo. Ahí. Sí, señora. Bien. Hay que bajar la barra. Yo quería quedar observándolos, pero no me pudo. Hasta ahí es lo máximo que la puedo bajar. Listo. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, creo que el último renglón de pronto queda un poquito cortadito y me disculpan ahí, pues porque no, yo les leo. Pero bueno, para continuar entonces con esto que venimos compartiendo, pues es muy importante primero traer a colación que vienen saliendo muchos descubrimientos, tendencias en materia de salud, la manera de comprender lo que es la enfermedad. Entonces hay ya como muchas formas de explicar incluso o de comprender los procesos de enfermedad a partir de una base emocional, a partir de un sinnúmero de situaciones que llevan a las personas incluso a pensarse, ¿yo qué hice para generar esta enfermedad o para generar esta situación? ¿Cuál ha sido como mi estilo de vida que me llevó a esto? Y todo como buscando siempre una explicación de la enfermedad, y eso hace que nuestro lenguaje aún permanezca todo enfocado hacia el tema de la enfermedad. Y ahí es muy importante también pensarnos que cuando hablamos de la enfermedad, el lenguaje se enfoca desde una batalla, o sea, es como que en la historia, pues, como de todo lo que ha sido los descubrimientos en medicina desde la parte occidental, obviamente, la salud se ha entendido más es desde el enfoque de enfermedad y desde ahí como una batalla, como una lucha contra la enfermedad. Entonces siempre tenemos campañas luchando contra el cáncer, luchando contra la diabetes, ¿cierto? Y todo esto hace que además entonces haya un enfoque desde las personas, desde los individuos, de que hay que competir y que hay que batallar y hay que luchar. De hecho, en el lenguaje de muchos de los profesionales de la salud, en gran mayoría de los profesionales de la salud, están esas expresiones, ¿cierto?
de que vamos a luchar contra esto para que salgas adelante. Entonces, siempre se está imprimiendo a partir de un lenguaje en el que hay un conflicto grande y desconociendo de alguna manera todo lo que tiene que ver la salud, o sea, todo eso que hablamos a veces de la salud integral, el concepto holístico de salud, ante un diagnóstico parece que se perdiera esa parte holística y entonces hay que arrancar con una batalla contra un diagnóstico y de pronto perdemos un poco de vista todo ese contexto más amplio que hay detrás de un diagnóstico de enfermedad. Y como lo traigo acá en la diapositiva, los seres humanos, los seres vivos y el planeta contienen reservas de salud y eso nos lo están mostrando los estudios que hay en neurociencia, como nos muestran cómo juega un papel muy importante la epigenética, ¿sí? Y es muy importante que esto lo podamos conversar y sobre todo que en los espacios académicos empecemos a pensarnos desde aquí todo este tema de la epigenética, por ejemplo, porque cuando hemos hablado de pronto de los determinantes de la salud y de todas esas condiciones genéticas que pueden hacer que vayamos a desarrollar una enfermedad, se convierte casi como en una condena o en una determinación muy clara como de que mi madre fue hipertensa, entonces lo más seguro es que voy a ser hipertensa. O sea, si no soy cuidadosa con la sal y con los alimentos, entonces voy a ser hipertensa porque mi madre lo fue. Pero no necesariamente es así. La epigenética nos ha mostrado que no todas las enfermedades o toda la información que está en el ADN se va a expresar en todos los casos como una obligación o como una ley, porque hay unas condiciones de la cultura, del entorno y también del entorno interno, desde los pensamientos y las emociones, que hace que se manifieste o no una enfermedad u otra, ¿cierto? Que de pronto ni siquiera están en la información genética, pero que se expresa a raíz de los pensamientos y todo ese bagaje interno que estamos constantemente generando los individuos. Pero ¿qué pasa con esto? Que empiezan a salir muchas cuestiones que también nos inquietan o nos interrogan si eso sí será así, si hay que creerlo. De hecho, la epigenética o más allá la neurociencia está demostrando cosas que en otras culturas orientales hace años, pero miles de años, tienen incluido dentro de su pensamiento biológico, dentro de su llamémoslo así como eh, toda su cosmovisión, ¿sí? Y ya lo tienen integrado y dentro de sus prácticas físicas, espirituales, tienen un amplio conocimiento de lo que ahorita la ciencia nos dice, sí, sí es verdad, eso, la meditación sí tiene un efecto, la concentración, el mindfulness tiene un efecto y de alguna manera hemos esperado que la ciencia nos demuestre y nos confirme que eso sí funciona para empezar a decir, ay, sí, parece que sí, entonces empecemos a practicar. Y estamos aún tan quedados en el camino que de pronto no tenemos tantos espacios para reflexionar sobre eso, para compartir lecturas, para compartir estudios y para ahondar un poco más. Y particularmente desde la enfermería, pienso que es un campo muy inexplorado, porque entonces ahí empiezan a entrar en juego, digamos que otras alternativas de cuidado, otras alternativas que ayudan en todo ese proceso de recuperación o mantenimiento de la salud y que de alguna manera yo personalmente he visto muchos colegas que han estudiado otras cosas, otras disciplinas alternativas, han aprendido otras técnicas. Yo de hecho también lo he estudiado y en un momento inicial hay como una separación, como que entonces no se puede ser enfermero, sino que entonces ya se es terapeuta o algunos que practican Reiki, bueno, otro tipo de prácticas que hay muchísimas que tienen un efecto importante sobre la salud, pero que de pronto si no están lo suficientemente comprobadas, entonces se dejan como a un lado. Y es que ante la novedad, lo más sencillo es quedarnos estancados y esperar a ver quién nos comprueba que algo funciona, ¿sí?
de alguna manera es más fácil seguir con lo que hemos acostumbrado, con lo que nos han enseñado y quedarnos ahí, ¿cierto? Quedarnos solamente como en ese esquema y en ese enfoque de intervenciones que realmente no siempre tenemos la certeza o la satisfacción de que estemos contribuyendo de una manera importante en la vida de las personas, sino que eso es lo que se hace. Y en muchas reflexiones, incluso que se hacen eh, desde el quehacer de la enfermería, nos encontramos con que algunas prácticas simplemente se repiten porque se han hecho así. Y en el ámbito hospitalario o en el ámbito incluso de la atención primaria, hay un interés por innovar en algunas cosas y sin embargo hay prácticas todavía que simplemente se siguen porque siempre se han hecho, pero no hay un cuestionamiento ante ello o una posibilidad de integrar otros saberes, otras prácticas que nos nutran esas experiencias de cuidado con las personas. Yo estuve, ahorita más adelante les voy a ampliar un poquito, pero estuve revisando un poco el tema de las redes para identificar como desde la enfermería, porque pues es importante todos los profesionales de la salud, pero desde mi ser muy enfermero, quería mirar los profesionales de la salud que estamos compartiendo, que estamos generando, y de alguna manera nos hemos ido quedando ahí como en lo básico, en calcular un goteo, en la imagen de la jeringa, pero no nos arriesgamos a ir un poco más allá. Entonces es importante también salir de eso que llaman la zona de confort, y es de lo que ya nos dijeron, de lo que nos compartieron, cómo se hace, cómo es y qué es la enfermería, pero si nosotros hablamos de que consiste básicamente en el cuidado, ¿sí? Y ese objeto de cuidado es el ser humano, pues hay una gama muy amplia de posibilidades, porque en materia de cuidado, desde una mamá hasta el científico, tienen muchas ideas, expresiones y prácticas que son realmente aportantes a ello. Entonces es importante también como tener en cuenta que, que se pueden rescatar esas cosas y no tenemos que esperar otros cuantos años a que lo estudien en Harvard o a que la ciencia empiece a decirnos sí, efectivamente sí funciona, sino que va a partir también desde la experiencia personal, porque hay muchas cosas que de pronto tampoco las hemos experimentado, entonces no tenemos de dónde partir para llevarlas a los otros. Esta parte me gusta mucho y es que hablar que no solamente desde lo biológico, sino también desde lo cultural, es muy importante entonces aprender a vivir y a cuidar de la salud, pero como uno de los principales motivos de la vida, ¿sí? Y desde las corrientes de epistemología del sur, venimos hablando del saber vivir, del buen vivir, ¿cierto? Y tiene que ver un poco como con el rescate de esas culturas de los pueblos andinos y bueno, toda Latinoamérica, que queremos rescatar un poco esos saberes y todo eso que tenemos dentro de lo que es el saber vivir. Y aquí es muy importante entonces lo individual, la práctica de ese saber vivir, más que de llegar al concepto. Es muy importante en la academia conocer los conceptos, claro, pero es más importante aún vivirlos, porque es que es desde la experiencia de vida que se impacta la vida de los otros. Entonces, cuando nos quedamos en lo conceptual, probablemente no llegamos tan cerca del otro, no impactamos tanto porque no estamos hablando de la vida, estamos impartiendo cosas que de pronto ni nosotros mismos comprendemos desde lo experiencial. Gilles Deleuze sostenía que en el caso particular de los filósofos se dividen en dos: los que acuñan conceptos y los que los usan, los que los llevan a la vida. Y pienso que eso pasa mucho con los profesionales de la salud, nos sucede mucho que podemos hablar de bienestar, de ambientes saludables, de hábitos, de muchas cosas para el cuidado de la salud, pero nos quedamos cortos cuando nuestra vida va como por otro lado.
Entonces, digamos que estamos compartiendo mensajes que en cierto modo se quedan muy vacíos a la hora de poder ayudar al otro. Porque es que cuando yo quiero ayudar al otro, pero no lo he logrado conmigo, realmente no es mucho lo que puedo hacer. Entonces es muy importante desde ahí que más que acuñar conceptos, seamos los primeros en usarlos y que nos centremos tanto en el cuidado de la vida, más allá que en prevenir la enfermedad o en batallar con la enfermedad, sino en el cuidado de la vida. La salud es un poco más difícil de expresar desde las palabras, porque es como la vida más intangible. Cuando la enfermedad es algo que es muy fácil de nosotros, desde todas las palabras que se nos ocurren, expresarlo. Y es muy fácil nosotros hablar del dolor que nos genera una fractura, si nos cortamos, si tenemos cualquier padecimiento. Pero cuando no hemos experimentado nada de eso, quizás se nos puede dificultar un poco hablar de lo que es la vida. Y resulta que la vida y la salud son un sinónimo. Salud es igual a vida y por eso se vuelve un poco complejo hablar del tema de salud, ¿sí? Porque no logramos dimensionarlo y de hecho hay muchas expresiones que dicen que las personas valoran la salud cuando la han perdido. Porque es, digamos que la manera como decimos, ay, es que es muy bueno estar sin dolor, claro, porque cuando estoy sin dolor tengo esa comprensión, pero qué bueno sería que nosotros empecemos a generar mayor eh, generación de lenguaje y mayor aprovechamiento de lo que es en sí la vida y lo natural a la vida como es la salud, para no tener que llegar a la enfermedad para valorarla. No sé si con eso me hago entender, porque entonces ese concepto de que hay que llegar a la enfermedad para poder valorar la vida, de alguna manera nos relaja o nos deja tranquilos en los estilos de vida que tenemos porque no estamos enfermos. Entonces no dimensionamos la importancia del cuidado. Todo esto, digamos que muy importante para que nos lleve a pensar cuando hablamos de salud integral, de salud holística, cómo nos pensamos eso y cómo lo abordamos en nuestros planes de cuidado, cómo lo abordamos en las intervenciones que hacemos en las comunidades, con los colegios, en los distintos ámbitos en los que desarrollamos nuestras profesiones de cuidados de la salud, cómo nosotros incluimos ese concepto de que la salud es algo integral y cómo entonces tenemos esas claridades de que cuando se está haciendo un diagnóstico de una diabetes, de un cáncer o de una amigdalitis, si estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, la salud mental, ¿cierto? O cuando estamos hablando de una patología de salud mental, si estamos teniendo en cuenta el resto de condicionamientos que pueden impactar el bienestar de esa persona o de ese individuo. Entonces, desde la complejidad, hay un texto muy interesante que es La complejidad de la salud, del profe Maldonado, Carlos Eduardo Maldonado, donde él dice que es imposible la salud mental sin la salud física, la salud individual sin la salud colectiva y del medio ambiente. Desde este punto de vista, como se aprecia, se trata de una comprensión integral, transversal u holística de la salud, como se prefiera, pero ¿a qué vamos con esto? Que estamos a veces desde lo individual pensando cómo mejoramos nuestra salud, pero no nos interesa el medio ambiente. Y no es posible sentirnos saludables mientras nuestros ambientes están siendo insalubres, mientras estamos en un entorno lleno de desorden, de basura, de contaminación, que la estamos generando nosotros. Entonces no podemos concebirnos saludables cuando no estamos tampoco cuidando de esos entornos que habitamos. Entonces, desde ahí empezamos a ampliar un poco más esa mirada de lo que realmente es la salud, pero la salud no desde el concepto de enfermedad, sino desde el concepto de vida. Es como cuando, si tú miras a una persona y le observas la punta de la nariz y solamente estás mirando ahí, pues tú
tu enfoque está siendo bastante reducido. Pero si tú empiezas a hacerte un poco más atrás y ampliar tu perspectiva, a ver que esa persona pues tiene unos ojos, entonces ya vas al contexto, que hay un rostro y que en ese rostro pertenece a un cuerpo, pero que ese cuerpo pertenece a una historia de vida que se enmarca en una familia que se enmarca en una comunidad, y así vas abriendo y abriendo hasta llegar a un entorno que esa persona dejó de ser esa parte pequeñita que tú mirabas y ya entró a ser parte de un todo. Entonces, a veces cuando hablamos del todo y creemos que es una cuestión muy elevada y que es únicamente hablando del tema espiritual y de que soy uno con Dios, no, es que el todo es como yo comprendo que coexisto en este planeta, que coexisto con otros seres humanos, que coexisto con otros seres vivos, que coexisto con este planeta, y que entonces cuando pienso en mi salud, cuando pienso en mi vida, al mismo tiempo debo estar entonces pensando cómo contribuyo a esa vida de ese entorno en el que me muevo. La vida entonces es una compleja red de cooperación y dependencias recíprocas, en la que la salud humana es imposible sin la salud entera del planeta, del entorno, del contexto en el que nosotros nos movemos. Y desde ahí podríamos comenzar a pensarnos que hemos traído, digamos, que unos enfoques de la salud, vamos a ver si aquí me deja pasar, una mirada de la salud como lo que hablábamos ahora de algo que se separa, ¿cierto? Entonces, o estoy enfermo o estoy aliviada. Hay salud o hay enfermedad, una cosa o la otra, pero como que eso no se hablara. Desde enfermería, por ejemplo, hay unas teorías muy interesantes que intentan integrar todo esto, y yo quisiera en este momento rescatar el enfoque de Calista Roy, porque Calista Roy, con su enfoque de adaptación, ella quiere compartir cómo podemos aprender a ser saludables aún con un diagnóstico de enfermedad. Entonces ahí empieza a cambiar un poco esa mirada, y quise traer acá la propuesta de Avicena, filósofo y médico, que habla no de la enfermedad, sino más fácil, un enfoque desde la salud, que incluye que hay enfermedad, claro, pero es un enfoque desde la salud en gradientes. Y me gustaría que cada uno, aquí de pronto no se ve una parte, yo no sé cómo pudiera bajar esto un poco más, lo voy a poner aquí mientras tanto, porque me gustaría que cada uno en este momento pensara de estos gradientes dónde cree que se encuentra. Miremoslo y piense cada uno. Yo, ¿dónde estoy? Mi cuerpo está sano hasta el límite. El cuerpo está sano, pero no hasta el límite. El cuerpo no está sano, pero tampoco está enfermo. El cuerpo está en buena condición y se percibe con buena salud. El cuerpo tiene una enfermedad ligera, o el cuerpo está enfermo hasta el límite. Y mientras cada uno de ustedes piensa en eso, podemos darnos cuenta que cuando tenemos una mirada desde acá, de alguna manera, solo hasta la última instancia, podemos siempre pensarnos saludables, con una condición de un diagnóstico, con una condición que puede afectarnos, pero no habiendo perdido completamente ese bienestar, ¿sí? Y esto además, esta concepción nos genera como una mayor responsabilidad y compromiso con el cuidado de nosotros mismos, porque esta parte de el cuerpo no está sano, pero tampoco está enfermo. Podríamos pensarnos en situaciones en las que emocionalmente podemos tener situaciones que nos afectan, o no tenemos el peso adecuado, pero tampoco estamos enfermos, ¿cierto? Como cuando a uno le dicen está prediabético,
y entonces todavía hay cosas que usted puede hacer si se alimenta bien, está en sus manos no pasar a ese límite de enfermedad. Entonces, no está el cuerpo sano, pero no está enfermo, nos genera esa posibilidad de nosotros seguir impactando nuestra salud, ¿sí? Cada una de estas situaciones en las que cada uno se haya ubicado nos permite darnos cuenta de que mantenemos esa condición natural de que es la salud. La salud es lo natural al cuerpo físico, pero que hay algunas condiciones que debido obviamente a nuestra alimentación, al entorno en el que vivimos, al ambiente en el que nos desenvolvemos, a todas las cuestiones emocionales, mentales que no gestionamos, se generan esas expresiones de enfermedad como avisos del cuerpo de esa falta de cuidado, de esa falta de responsabilidad que estamos teniendo para mantenernos en lo natural que es la salud. Entonces la invitación es a irnos pensando desde lo natural y desde el enfoque de salud y vida más que de enfermedad y muerte, que es como de alguna manera pues hemos crecido en nuestro quehacer profesional. Volvamos a bajar este. Y acá entonces nos podemos pensar si la enfermedad la entendemos como un camino dual o como una configuración especial del paisaje. Y hablar de la salud como paisaje, de la vida como paisaje, entonces entendemos que hay condiciones que pueden alterarlo, ¿cierto? Si nos pensamos como un camino dual, es como esta imagen que tenemos aquí. Entonces, o estoy aliviado o estoy enfermo. Y de repente voy por la grama verdecita y voy descalzo, caminando de manera muy agradable, sintiendo el pasto, pero no estoy teniendo cuidado, responsabilidad, entonces ni siquiera me doy cuenta de lo que está pasando con mi vida, porque voy ahí como que tan enfocado y vuelvo a la presentación cuando hablaba de ser humano, que es enfermera, ahí porque no quería poner muchas cosas, pero que es mujer, que es madre, ¿sí? Cuando nos perdemos de eso porque casi que la vida se nos vuelve trabajar o alcanzar un logro, alcanzar un estatus, alcanzar algunas condiciones que creemos que nos van a hacer vivir mejor y nos olvidamos de esa condición de ser humano y de coexistencia y de responsabilidad de nuestra vida, entonces vamos andando por el prado verde muy bueno y cuando menos pensamos nos pasamos del otro lado y empezamos a sentir en las plantas de los pies, hablando de forma figurativa, ese pasto seco, de pronto un poco más agreste, porque ya nos fuimos a la enfermedad. Y resulta que cuando miramos así, cuando tenemos una mirada dual, la persona cuando está en la enfermedad como que ya no puede considerar la salud o tiene que empezar esa lucha que hablamos y esa batalla para volver a ese camino. Pero ¿qué tal si nos pensamos como que la vida y la salud como tal son un paisaje? Entonces, cuando pensamos en un paisaje, pues en el paisaje hay muchas condiciones. En el paisaje se pasa por montañas, hay cordilleras, hay valle, hay colinas, hay llanuras, hay mesetas y depresiones. Y cuando entendemos la vida dentro de ese contexto de paisaje, entonces podemos comprender, uno, que el tema de salud puede verse afectado por alguna situación que hace que se mueva esas condiciones del paisaje. Un clima, si seguimos hablando en este sentido figurativo, si pensamos en, no sé, de un desastre natural, un terremoto, una avalancha, imagínense cómo transforma el paisaje, pero no deja de ser el paisaje. Lo transforma, sí. Un terremoto hace que de pronto las estructuras físicas, las casas, los edificios se caigan, pero se sigue manteniendo ese paisaje, entonces hay que reconstruirlo. Y desde ahí la mirada es muy diferente, porque se trata es de que conservamos la vida, que es el paisaje, conservamos la salud, que es el paisaje, con algunas alteraciones
que pueden conflictuar o que pueden transformar esos entornos, pero que sí se puede siempre reconstruir, y eso va de la mano con la epigenética. Y dos, que entonces ese paisaje no es solamente el nuestro. Así como hay paisajes en este planeta, que está el paisaje del desierto, del polo, el rural, el urbano, el de la llanura, el montañoso, es como tantas personas existimos. Cada uno en su vida, en su salud, tiene un paisaje. Y si nosotros compartiéramos esto con las personas que cuidamos y les ayudáramos o los acompañáramos a tomar conciencia de la vida, más que conciencia de la enfermedad, de pronto contribuiríamos a que las personas empiecen a reconstruir sus paisajes. Ahí, desde este texto que les decía de la complejidad de la salud, tienen una base de unas investigaciones que hicieron de la percepción que tienen las personas en los procesos de enfermedad y cómo expresan de la vida se me derrumbó, me dieron un diagnóstico de VIH y todo mi mundo se fue abajo, pero en la medida que comprendí que seguía viva o que seguía vivo, lo que hice fue aprovechar ese momento. Entonces mira cómo las personas, partiendo de la idea de vida, es que se aprovechan y se motivan a reconstruirla. Pero cuando nos quedamos anclados en la enfermedad, el panorama es muy diferente. Y entonces aquí entro a la segunda parte de la propuesta que hice de reflexiones del cuidado en el contexto de la virtualidad, porque entonces hay unas configuraciones especiales del paisaje. Y es que, digamos que los tiempos actuales, con los desarrollos de la tecnología y todo lo que ha generado de bueno la tecnología y de menos bueno también, hace que esos paisajes nuestros tengan unas configuraciones especiales. Y más aún que los paisajes en los que están creciendo nuestros niños y en los que están viviendo nuestros adolescentes están dentro de esa configuración que tiende más a la virtualidad que al mundo real, que al mundo de la conexión, del abrazo, del encuentro, de la conversación. Y desde ahí es importante, o por lo menos a mí empiezan a surgir en mi mente tantas inquietudes, tantos cuestionamientos de cómo cuidar entonces o cómo brindar cuidado en una configuración de un paisaje dentro de lo que es la virtualidad. Porque si ustedes se han dado cuenta, todos los avances que hay con el tema del metaverso, a mí me inquieta muchísimo pensar cómo eso genera una gran distorsión en la mente, cómo las personas están generando unos estilos de vida y unos entornos dentro de la virtualidad en los que dependen de sus gafas de realidad virtual para vivir eso que quieren. Entonces tú estás detrás de tus gafas y la vida es tan perfecta porque construyes en este espacio aquí que vemos, empiezas a construir, ¿cierto? Y entonces la vida se vuelve juego porque tú haces edificios y entonces hay centros comerciales, puedes interactuar, tienes tu avatar y entonces no importa tú cómo tienes tu cuerpo en este momento, pero tú en el avatar puedes hacerte lo más hermoso. Y no solamente en el avatar, pues tenemos el Photoshop y todos esos efectos que nos hacen las cámaras que nos distorsionan la autoimagen, nos distorsionan el autoconcepto, no solamente el metaverso, sino lo que son las redes sociales, como las publicaciones de la vida feliz, estoy comiendo rico, entonces toda nuestra vida tiene que ser mostrada a los otros y como si tuviéramos que comprobar o poner en evidencia que sí vivimos bien, de que sí tenemos buenos momentos, de que sí tenemos amigos, entonces todos nos abrazamos y sonreímos para la foto. Y yo les comparto que yo he tenido en consulta personas que mientras están en una depresión y con incluso deseos de acabar con su vida,
antes de entrar a la consulta, mientras están a la espera, están tomándose una foto en el balcón, sonriendo, y la foto de la vida perfecta, y mandando el mensaje de amor, y mandando el mensaje de que los amo, o de que, no sé, un día bonito, disfrutando la vida, y una vez baja el celular, se desconfigura completamente su rostro. Y cuando pasa a la intervención, al acompañamiento en la consulta, su vida está destruida. ¿Y qué pasa con las personas que están del otro lado viendo esas historias y diciendo de pronto, ay, esta vida, esta persona como vive chévere, y no, y yo aquí sin viajar, y yo aquí encerrada, o yo aquí nomás estudiando para parciales y los otros paseando, o comiéndome este, no sé, este plato tan sencillo y los otros por allá mostrando unos platos de tal forma, la foto como me veo de hermosa cuando me quito de pronto las manchas, cuando me puedo desarrugar un poquito la piel y quedo hermosa en las fotos, pero cuando me miro al espejo prefiero ni mirarme mucho o cambiar tanto mi aspecto personal porque quiero verme como me veo en la foto. Entonces, de alguna manera, estas configuraciones especiales del paisaje en los entornos de la virtualidad van haciendo distorsiones en nuestra mente, en nuestro amor propio, en el autoconcepto, en la autoimagen. Y retomando el tema del metaverso, entonces, claro, tú creaste esa imagen perfecta de ti mismo, te pusiste el cabello del color que creíste o que te enseñaron que era pues como el más bonito, y además tienes una casa perfecta con lo que sea que te guste, ¿cierto? El televisor gigante, el sonido, la piscina en el centro, bueno, unas creaciones hasta muy bonitas que uno dice, ay, qué chévere, ¿cierto? Pero que cuando te quitas las gafas, pues tu vida vuelve a ser lo mismo. Y si tu vida está vacía, y si tu vida está triste, y si tu vida está deshecha y está desorganizada, vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nos genera dependencia, porque la alegría, la dicha, es mientras estamos ahí pensando que estamos viviendo esa vida en la realidad, pero no, esa vida es virtual. Y desde ahí entonces cómo empezamos o cómo podemos impactar esas condiciones de vida, cómo podemos impactar esas nuevas realidades. Porque cuando vivimos la pandemia, digamos que se desarrollaron muchos planes de intervención y muchas cosas que al principio parecía que eran temporales, mientras volvíamos a la normalidad. Entonces aprendimos a estudiar y a trabajar en línea, bueno, y a hacer diferentes las cosas, a hacer mejor uso de los recursos quizá, hacer eh, cosas tan diferentes, pero con una idea de que eso era transitorio mientras volvía a la normalidad. Y no nos estábamos dando cuenta que es que no iba a volver, que había era llegado una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad implica todo ese tema de la virtualidad y entonces todo lo que se puede hacer desde ahí. Compramos virtualmente, estudiamos, trabajamos, interactuamos virtualmente. ¿Qué podemos hacer entonces para generar cuidado desde ahí? ¿Cómo pensarnos o dirigir el cuidado en ese contexto y en esas condiciones de lo que es ahora la realidad virtual, o no solamente la realidad virtual, sino todos los avances de la tecnología? ¿Sí? Porque si bien la tecnología inicialmente digamos que nos llenó de entusiasmo cuando empezó a aparecer el Internet y todo, de cómo agilizaba procesos, de cómo rompía barreras geográficas y físicas respecto a la comunicación. Entonces ya podíamos vernos en tiempo real y conversar con una persona que estaba en Grecia, en la India, y la otra al otro lado del mundo. Y eso fue maravilloso. Inicialmente nos acercó, inicialmente generó tecnologías para mejorar la salud,
para los avances, pues como en todo lo que podemos hacer para el cuidado del cuerpo, para el bienestar, para salvar o para todo el tema de rescatar tejidos, de transformar pues como todas las situaciones de enfermedad. Pero de alguna manera también nos estamos yendo ya al otro lado, porque ahora la tecnología no necesariamente es lo que nos acerca. En cierto modo la tecnología nos divide, nos separa, nos aísla. ¿Y cómo nos estamos pensando eso? ¿Cómo estamos pensando desde ahí como profesionales de la salud, del cuidado de la vida? ¿Cómo entonces lo afrontamos? Y aquí una parte, digamos que muy corta por el espacio pues de reflexión que tenemos, pero no corta en lo que realmente está sucediendo en este momento, y es, digamos que todo lo que se genera en las redes, en todo lo que es la tecnología y la virtualidad por los profesionales de la salud. Porque entonces una persona que se quiere hacer, por ejemplo, una cirugía plástica, pues ya antes mirábamos de dónde era egresado un profesional, cuál era su historial, pues dónde ha trabajado, qué experiencia tiene, pero ya no. Ya las personas van a operarse con el que ha operado a más celebridades o con el que tiene más likes, entonces yo me opero con este porque tiene no sé cuántos mil seguidores. Y eso es lo que está sucediendo, eso es lo que las personas están consumiendo o estamos consumiendo, porque de alguna manera no estamos exentos de eso. Todos estamos consumiendo en una u otra forma todos esos contenidos, toda esa información, y finalmente nos vamos. Algunos, pues por, digamos que pronto no tienen suficiente criterio o base informativa para tomar una decisión en qué información voy a recibir. Los niños y los adolescentes no filtran qué información reciben, sino que los entretiene, por ejemplo, que los divierte, que los hace reír, que los hace soñar, porque entonces ya lo que los hace soñar, antes los hacía soñar, ver el médico, el astronauta, incluso el estilista, ¿cierto? Pero ya no, ya los ilusiona pensar de que qué bobada me invento, más que la bobada que acabé de ver, para yo también llenarme de seguidores y volverme famoso y llenarme de me gusta, de regalos y de un montón de estímulos que se generan aparentemente, ¿sí? Entonces los chicos ya ni siquiera quieren estudiar, no le ven importancia a una carrera universitaria. Son cada vez más pocos los jóvenes que dicen, ¿cuándo será? O qué dicha pasar a la universidad. O, no, uno conversa con los adolescentes y dicen, no, ¿yo para qué? Si yo puedo hacer otras cosas, si yo soy gamer, si es que yo jugando me puedo hacer los millones. Entonces vamos en como en una carrera por conseguir dinero para sentirnos mejor, y esa carrera por el dinero cada vez se vuelve mmm, como más vacía o más vana, ¿cierto? Porque es muy fácil hacer bobadas o hacer contenido hipersexualizado, entonces contenido con mucha sensualidad y con mostrar un poquito más, y con eso entonces yo vendo esa imagen y puedo obtener dinero para darme supuestamente la vida de los sueños. Además de eso, hay otro grupo de personas que de pronto con un poco más de criterio, de información, de conocimiento, que consume lo que le interesa saber, que consume lo que le interesa aprender. Y entonces ahí viene una pregunta que yo me hacía, pues que estamos compartiendo los enfermeros y enfermeras, los profesionales de la salud, de enfermería, ¿qué compartimos? ¿Qué contenido estamos entregando? Porque las personas entonces, ¿qué consumen? Las personas siguen al que hace ejercicio porque pues quiero mantenerme bien y estar fitness, entonces sigo al que está haciendo y muestra rutinas de ejercicio, y entonces vemos que los nutricionistas comparten información de dieta saludable, de cómo preparar comida sana, bueno, ¿cierto?
Los médicos, los especialistas comparten información ahí, pero los enfermeros de alguna manera muy ausentes. Y cuando yo me ponía a mirar, vamos a ver páginas de enfermeros, qué contenido compartimos sobre cuidado, ¿no? Los posts son de jeringuitas, el post que ponemos o que encontramos ahí, la enfermera sexy, que es una cosa que no nos hemos podido desmontar, y entonces está ahí la enfermera sexy conquistando, o está cálculo, regla de 3 para calcular un goteo. Eso no es un contenido de valor, y es importante aquí entonces esa reflexión de cómo desde la academia, pero también desde el ejercicio profesional, desde el desempeño profesional, los enfermeros y las enfermeras estamos abriendo un poco más nuestra perspectiva. Estamos dejando de mirar la punta de la nariz para mirar todo ese contexto y decir, ¿qué más podemos hacer? O sea, solamente podemos desenvolvernos en hospitales y yendo a las comunidades así de a poquito, y en el mundo virtual, ¿cómo estamos apareciendo? ¿Qué estamos generando? Porque entonces, ¿quiénes están cuidando en el mundo de la virtualidad? ¿Quiénes son los que están entregando las pautas de cuidado? Los coach, los terapeutas, ¿sí? Las personas que aprendieron, no sé, aprendieron algo y lo compartieron, y ya todo el mundo está copiando eso, y no necesariamente es cierto, no necesariamente es efectivo, no necesariamente va a impactar su vida y su salud con bienestar. Entonces yo desde ahí es que digo, qué rico empezar a conversar con los profesionales de la salud, porque yo veo mucho impacto, por ejemplo, de la parte de los psicólogos, y que me encanta de los compañeros de psicología, cómo comparten tips de primeros auxilios psicológicos, tips de cómo combatir la ansiedad, y están generando contenido de valor. Entonces hay una invitación o mm, una responsabilidad y un llamado importante para los profesionales de enfermería en cómo nosotros también, con todo el bagaje que tenemos, porque la formación de los enfermeros es una formación muy completa, es una formación con influencias desde muchas líneas del conocimiento, que nos permite tener un bagaje lo suficientemente importante para nosotros empezar a compartir contenido de valor, ¿sí? Ahora, las condiciones de, digamos que laborales, las condiciones para el ejercicio de la profesión de los enfermeros, son condiciones a veces que son supremamente nefastas, y que incluso entre colegas que somos cuidadores de la vida, cuidadores de la salud, terminamos en unas condiciones que nos enferman, que nos llevan a unos estados de deterioro supremamente impactante, y que entre nosotros no ni siquiera estamos generando esos cuidados mínimos. Entonces, ¿qué tal nosotros comenzar a hacer todas estas reflexiones, pero desde lo individual? Cómo yo empiezo a tener ese cuidado de la vida, ese cuidado de la salud, porque hablamos de la humanización del cuidado, y es una cosa que uno diría, pues, ¿por qué tendríamos que hablar de la humanización del cuidado si somos seres humanos? Pero es que como se nos olvida, pareciera que se nos olvida que somos seres humanos, entonces nos toca humanizar el cuidado y humanizar lo que hacemos, pero entonces pongámosle ahí otro apellido, porque además de humanizar el cuidado, tenemos una responsabilidad todos los seres humanos de humanizar la tecnología, de llevar a la tecnología todo eso que nosotros tenemos como saber, pero también de aprovecharlo para seguirnos convocando, para seguirnos abrazando, porque todo eso es salud. O no sé, si no lo han percibido, de cuánto bienestar genera en un momento de dificultad, en cualquier momento de la vida y del día, un abrazo, cómo genera bienestar. Y sabemos fisiológicamente todo lo que sucede a partir de un abrazo. Entonces, no podemos
dedicarnos a estar únicamente en esto. A veces uno ve una mesa en un restaurante, todos están ahí reunidos, un grupo de personas, pero cada uno está desde su celular y no podemos olvidarnos de cómo aprovechamos la tecnología, pero la aprovechamos para mejorar nuestras condiciones humanas, para mejorar nuestras condiciones de interacción y para mejorar nuestras condiciones del cuidado de la vida y de nuestro bienestar, primero en nosotros y luego compartiéndolo con los demás. Así que este es un llamado a los profesionales de enfermería y a los estudiantes para que empecemos, y a los docentes, obviamente, a que nos abramos esa perspectiva y nos demos cuenta todo lo que un enfermero, una enfermera, un cuidador de la salud puede aportar y cuidar desde lo que es ahora el mundo de la virtualidad. No sé si tienen preguntas, inquietudes, aportes. Qué rico en estos 5 minutos, 4 minutos, compartir un poco. Voy a quitar la presentación. ¿Qué ideas se generan en ustedes a partir de esto? ¿En qué los hace pensar? ¿O qué cosas ustedes han identificado a partir de acá dentro de lo que es toda esta parte del cuidado en los entornos virtuales? Hola, Hola. nos hace pensar. Buenos días a todos. Interesante la- y o sea, no, realmente uno no conecta, o yo en mi caso no he alcanzado como a conectar. Prácticamente estamos ya viviendo en dos niveles. Ese nivel físico, llamémoslo así, pero también estamos viviendo, o sea, en ese nivel virtual en el que ya es tan fácil, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, ya es tan fácil como aterrizarlo. ¿Y qué nos permite hacer este aterrizaje? Los avances tecnológicos. Entonces, no había visto que tiene uno que tener como mucho cuidado. Por ejemplo, la palabra consumir me encantó. Consumir, si estamos consumiendo contenido. Entonces, ver esa óptica de que estoy consumiendo algo, así como me tomo la tarea de mirar qué voy a almorzar, qué ingredientes me voy a alimentar o qué vestido voy a usar dependiendo si es frío o calor. Entonces también tener aterrizado eso de la virtualidad, qué voy a ver, qué espero, qué expectativas, qué me va a bañar. Muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias, Adriana, por participar. Yo no sé, Chayana, si pues alcanzamos a escuchar a otra persona, porque ya estamos pues como terminando la sesión. Hola. Hola, yo Hola, adelante. quería hacer un aporte en cuanto a la capacitación, me parece pues muy interesante y sí, definitivamente enfermería pues y como tal todo el personal de la salud debe de innovar para poderse pues como alinear ahora a esta inteligencia artificial, que no es mala como tal, sino que si no nos actualizamos pues ellos sí podrían llegar como a ser más inteligente que la propia humanidad, pero no es que lo vayan a hacer, sino que si no nos actualizamos, pues estarían un paso adelante de nosotros. Y que la humanización en los servicios de salud no debería ser como de que, o sea, debería ser un derecho a partir del ser de cada persona. Ana, muchas gracias. Claro que sí. De hecho, la inteligencia artificial, nosotros mismos hemos cedido todo ese conocimiento porque se lo hemos ingresado. Todos los textos, o sea, los grandes pensadores, los descubrimientos, todos los estudios científicos, los pasamos y se los entregamos a la inteligencia artificial para que nos facilite la creación de otras cosas, y resulta que con esa capacidad de asociar y de interaccionar con todos esos saberes,
pues claro, llega un punto y además mientras tanto nosotros únicamente mirando en el celular y esperando que la inteligencia artificial piense por nosotros, nos dé las ideas, nos recuerde qué hacer, nos organice la agenda, o sea, prácticamente piensa por nosotros en el día a día, entonces estamos en cierto modo abandonando esa capacidad que tenemos. Entonces uno pensaría, las próximas generaciones, al ritmo que vamos, van a depender completamente de la inteligencia emocional, de la inteligencia artificial para todo lo que vayan a hacer. Y las creaciones futuras no van a ser propias de los seres humanos, sino de la inteligencia artificial. Hay que pensarnos sobre eso también. Muchas gracias. Hola, Muchas buenos días. gracias. Hola, adelante. Bueno, agradeciendo por tu postura como humano, como ser humano, pero también desde el campo profesional. Me parece muy, muy interesante porque me llevas como a muchas reflexiones, ¿cierto? Y evidentemente cada campo profesional para el aquí y el ahora nos lleva a mayores exigencias, mayores retos. Porque finalmente estas herramientas y experiencias inmersivas nos llevan a otras realidades que no eres tú, simplemente eres una interpretación de un mundo y una realidad que no corresponde a tu propia vida, a tu propia existencia. Y eso me lleva a una reflexión de cómo estoy asumiendo yo mi cuidado y el autocuidado, no solamente de mí mismo, sino de los seres que están en mi entorno. Me lleva a una reflexión de hasta dónde me he abandonado. Me lleva a asumir mi propia realidad. ¿Cuál es mi propia realidad? A veces creemos que mi realidad es el mundo en el cual yo me muevo, ¿cierto? Pero hacia dónde he dejado de moverme, hacia dónde he dejado de sentirme y de darme cuenta que soy un ser vivo y que la somatización o mis enfermedades son las causas de lo que yo mismo me he propiciado y me he generado, ¿cierto? Yo que soy cuidador de dos hermosos seres, uno se da cuenta de que no solamente hay que poner la mirada a quien cuida, sino primero la de uno mismo, porque entonces finalmente, ¿quién cuida al cuidador, cierto? Y la profesión que tú ejerces es muy hermosa porque es como transversal en ese ciclo. El ser humano experiencia cuando está enfermo, ¿no? Pero también hay que mirar esa sutilidad y ese respeto por el otro, en la atención y en el conocimiento que ustedes tienen, porque que es vital también para el desarrollo de esa asistencia. Muchas gracias. A ti, Darío, muchas gracias por tus reflexiones y por compartirlas con nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y a la universidad por la invitación, a la Facultad de Enfermería, que pues muchas gracias. Poder compartir con ustedes estos espacios son realmente de mucho valor. Gracias. Chao, gracias. No se te escucha. Bueno, hasta luego, nos despedimos de todos. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos y les recordamos que los miércoles a las 7 de la mañana son las reuniones académicas de enfermería. Hasta luego.